Quisiera darles las gracias a todos por estar aquí, señoras y señores, muchas gracias, sobre todo a la Fundación del Pino, un nombre que me trae muchos y muy buenos recuerdos cuando yo era ministro de Obras Públicas y el señor del Pino era uno de los grandes empresarios de la construcción en España. Muchas gracias por acogernos. Déjenme decir que me hubiera gustado que el interés que por este libro hay en muchas partes de España también existiera en Cataluña. Y debo lamentar que no ha habido en Cataluña una sola fundación, un solo periódico, una sola universidad, una sola institución de la sociedad civil que haya sentido el interés de convocarnos para presentarlo y discutir acerca de él. Es un tanto sorprendente de que en muchas partes de España exista este interés y esta curiosidad intelectual por saber qué pasa y cuáles son nuestros argumentos. Y en cambio, en Cataluña no encontramos, aparte de, naturalmente, la organización política que me es próxima, no existe interés alguno por debatir y conocer nuestros argumentos. Puede que sea un síntoma de lo que antes se ha llamado la espiral del silencio a la que este libro pretende enfrentarse. Como ha dicho, hay dos temas, el político y el económico, la historia de cuán explotada está fiscalmente Cataluña por el resto de España y la baja calidad de nuestra democracia que hace imposible que los catalanes consigan la libertad por medios pacíficos. Sobre estos dos temas gira nuestro pequeño libro. Y como es un libro que continuamente está remitiendo con links a decir, si quiere usted saber lo que dice fulanito, pues vaya a este link y escúchelo, porque allí encontrará un vídeo, o si quiere saber si este argumento es o no cierto, vaya a esta otra fuente y allí podrá constatar que lo que se dice no es como se dice, se ha tergiversado tal toma de posición, o que las intenciones de la señora Forcadell eran estas cuando inició su cruzada por la independencia. Hemos pensado que en vez de contárselo y en vez de decir fulanito dice, es mucho mejor recoger algunos de estos links que ustedes pueden encontrar en el libro y porque es más eficaz y más impactante si se oye que no si se cuenta lo que se puede oír en directo. Y eso es lo que hemos querido hacer, convirtiendo esta conferencia en una primera parte de sesión cinematográfica, cuyo director va a ser Joan Llorach, sin el que este libro no se habría escrito, porque él, que pertenece a la generación digital, es capaz de encontrarlo todo en Google. Y como él lo encuentra todo en Google, pues el libro, a fin de cuentas, es poca cosa más que un conjunto de referencias googleanas aderezado con un poco de literatura aportada por quien pertenece a la generación analógica. Muchas gracias. Voy a estar sentado. Sí. Voy a coger el mando. Yo lo veo aquí. Entonces empezamos. Vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver un proceso por el cual Artur Mas se pone al mando, empujado por una movilización ciudadana. Nos existe una movilización ciudadana. Él, hasta hace poco, no era partidario de la independencia, pero hay un momento en que él se pone al mando. Y luego vamos a ver los 2 tipos de argumentos de los que hablábamos, con los cuales se convence a la gente que no es independentista por sí para enseñarle qué realmente le conviene, con el argumento económico, cuya estrella son los 16.000 millones, y luego también, para acabarlo de hacer, se les convence de que España es un país con una baja calidad democrática del cual lo mejor es salirse. Empezamos. El cambio de Artur Mas. Artur Mas, hace 4 años, decía que una consulta nos dividiría en 2. Realmente se le empujaba, oiga, ¿por qué no hacemos una consulta? Decía, no, dice, de ninguna manera. Dice, una consulta, dice, en estos momentos, además de crisis, con todos los problemas que tenemos,
Dice, no tiene ningún sentido hacer un planteamiento que además nos divida en dos. La mayoría de declaraciones están en catalán, con lo cual esto de verdad es una clase de catalán encubierta. Pero yo lo intentaré... No viene mal. Yo intentaré, antes de cada una, contar el contenido, pues esto es lo que dice. Digamos, a él verán que la periodista le dice, oiga, pues una consulta, ¿no? Y él dice, no, dice, porque nos dividirían dos y además ahora tenemos muchos otros problemas. Per tant, aquí no sé quan ens portarà consulta, això. No? Això el porta a fer una consulta. No, això no és una consulta. Ah, no? Això, senyora Terribas, no és una consulta. Això és el que anirem a fer ara, un plantejament a curt termini que, a més de tots els problemes que tenim a dintre de Catalunya, ens parteixi, ens divideixi el país en dos i tinguem el 50% de la gent reclamant la masia i 50% de la gent dient que ja fem bé fent de masovers d'Espanya? Anem en aquest escenari? Y ahora, digamos, este año, 4 años después, cuando una diputada del Parlamento catalán le dice, oiga, usted está dividiendo la sociedad catalana en dos, él dice que de ninguna manera, incluso pone en duda el nivel intelectual de la diputada. Deixi'm dir-li una altra cosa. Pensar diferent és dividir la societat? És a dir, aleshores, senyora Sánchez Camacho, fixi's, es pot pensar diferent des del punt de vista de ser de dretes o de ser d'esquerres. Es pot pensar diferent des del punt de vista de ser catòlic o musulmà. Es pot ser diferent des de molts punts de vista d'aquests. Es pot ser diferent des del punt de vista de tenir una idea d'Europa o de tenir-ne una altra. Però, en canvi, no es pot ser diferent des del punt de vista de voler saber si Catalunya ha de ser un país lliure o no ha de ser un país lliure. Aquest és l'únic territori que està vedat. Aquest és l'únic territori que està vetat. Sobretot a la resta no és dividir la societat, és simplement pensar diferent. Però, en canvi, quan toques aquest punt, aleshores és dividir la societat. Senyora Sánchez Camacho, reflexioni intel·lectualment, analitzi una mica millor i millori també les seves percepcions sobre la societat. El cambio de Artur Mas está claro. Entonces, Artur Mas a final de 2012 es en el momento el que decide, digamos, que ya pasa del pacto fiscal y convoca elecciones y después de convocarlas, él ya manifiesta la voluntad, digamos, de asumir todo el proyecto independentista y la necesidad de un referéndum. I have been in contact several times with different European governments, but for the purpose of the fiscal agreement we were defending some weeks ago. After the elections, it is quite evident and quite logical that one of my roles will be to contact different governments in Europe and in the world and to explain to them the need we have to organize a sort of referendum. Una cosa a destacar es que los políticos catalanes, sobre todo Artur Mas, siempre dicen que están en contacto con los gobiernos europeos. Pero desde luego no hay ninguna evidencia de ello. Por ejemplo, cuando alguna vez se lo han preguntado, por ejemplo, a Manuel Valls, que habla catalán de 10, o sea, habla español de 9,5 y catalán de 10, es superaficionado del Barça, se ve en el palco y tal. Manuel Valls responde que él nunca ha tratado este tema con Artur Mas, con lo cual se desconoce a qué líderes europeos se refiere. Entonces, Artur Mas realmente está asumiendo lo que ha sido la movilización ciudadana durante todos estos años. Para ver, ahora el que viene ahora es digamos, las manifestaciones tienen su momento más claro, digamos, más patente, las manifestaciones masivas que se organizan cada 11 de septiembre. El número que se da siempre oscila entre 1,5 millones de personas, 2 millones de personas. Hay artículos en La Vanguardia con catedráticos nacionalistas que se dedican al tema que dicen que como mucho hay 700.000 personas. Pero vamos, el número que ha triunfado son 1,5 millones, 2 millones. Y estas manifestaciones que son masivas desde 2012 las organiza la ANC, que es la Asamblea Nacional de Cataluña. Su presidenta hasta hace poco es la señora Carme Forcadell, que ahora es la reciente presidenta del Parlamento catalán. Entonces vamos a ver al principio de 2012 qué es cómo ella presentaba la hoja de ruta de la ANC, cuál era, digamos, la voluntad de la Asamblea.
y ella verán que lo que dice es que los países, todos los países no se sabe muy bien cómo han llegado a la independencia. Lo que sí que es seguro es que siempre ha sido poniendo al gobierno contra las cuerdas, tensionando el gobierno. Y verán que dice que su objetivo es poner contra las cuerdas, tensionar tanto al gobierno español como al gobierno catalán. Y finalmente verán que una intención muy clara que tiene es poner presión sobre más. Todo el independentismo más está en un examen permanente para probar realmente si su independentismo es genuino, y en este momento verán en el que Carme Forcadell dice no, Mas se ha apuntado a esto porque ha visto que él era electoralmente rentable, si no, no lo hubiera hecho. L'Assemblea Nacional Catalana treballa amb aquest objectiu i té un full de ruta i té una estratègia. El primer que farem després de la Constitució del dia 10 de març és començar a preparar la marxa per la independència, que és una marxa que sortirà el dia 23 de juny amb 10 columnes. Nosaltres hem dividit el país per treballar amb 10 zones i sortiran 10 columnes de tot Catalunya que aniran baixant i es trobaran el dia 11 de setembre a Barcelona. I per primera vegada a la història farem una manifestació unitària el dia 11 de setembre. Això és tensionar l'Estat, que és el que nosaltres pretenem. Tots els processos d'independència no se sap com hi han arribat, perquè cada país és diferent i tu no ho pots preveure, però sí que se sap que és tensionant a l'Estat. Tensionant a l'Estat com es fa. I ara imaginem assemblees locals a tot arreu, perquè quan es convoqui qualsevol acte com aquest, sigui un triomf, hi hagi moltíssima gent que voti. I a més posi contra les cordes el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. Perquè què farà el senyor Mas si 400 alcaldes convoquen un referèndum i d'aquest n'hi ha 250 de Convergència? Posar contra les cordes a l'Estat, tensionar els partits polítics. Tercer, 2014, que tots els partits polítics posin en el seu programa que faran un referèndum si guanyen. I nosaltres després, un cop hagin posat això, perquè els pressionem, perquè els arribem a pressionar tant, perquè siguem tan i tan forts que els puguem pressionar, i llavors, si ho posen, l'hauran de complir i demanem que ho compleixin. Aquest és el nostre full de ruta. Penseu que el president Mas no volia anar a votar a la consulta, no volia anar a votar, i va anar a votar perquè la majoria del seu partit, perquè els militants de Convergència li van fer anar, perquè va veure que era més rendible anar a votar i que trauria més rendiment electoral anar a votar que no anar-hi. Per tant, es va veure obligat a anar-hi. Doncs això és el que hem de fer. Això és el que hem de fer. Obligar a que els partits polítics posin, per exemple, en els seus programes electorals, que faran un referèndum per la independència el 2014. Bueno, sufran es el vídeo más largo con diferencia. Entonces, la estrategia le ha salido muy bien, porque en las elecciones recientes la señora Forcadell ha ido en la lista electoral del señor Mas por delante del señor Mas y ahora es la presidenta del Parlamento. Y en el primer discurso que hizo, donde tomó ya posesión, se la eligió, justo después de decir que ella quería ser la presidenta de todos, acabó el discurso diciendo «Visca la República Catalana». Con esto pasamos ya al argumento económico. El argumento económico, saben que se tiene dos patas. El primero, decir que la transferencia fiscal que hace cada año Cataluña con España son 16.000 millones, y luego decir que estos 16.000 millones, que suponen el 8% de PIB, no tiene parangón en Europa y en el mundo. Entonces, este es un argumento, digamos, que en este caso se ve cómo lo expresa Oriol Junqueras en los numerosos actos que durante años viene realizando por toda Catalunya con mucha freqüència. Quants diners desapareixen del nostre país cada any? Aproximadament uns 16.000 milions d'euros. Tot el dèficit públic de la Generalitat de Catalunya, tot el dèficit de la nostra principal administració pública, l'any passat van ser 7.500 milions d'euros. Tenim un dèficit de 7.500 milions d'euros, entre altres coses, perquè hi ha 16.000 milions dels nostres impostos que desapareixen del nostre país.
17.000 milions d'euros és una xifra monstruosa. Pues esto le pone adjetivos y luego ilustra muchas veces, digamos, con cosas concretas, qué pasa con estos 10.000 millones. El libro, citamos el libro donde, digamos, en un discurso que está por escrito, dice que a la gente del pueblo donde está ya tendría pagada la hipoteca. Y otra cosa que dice es que si esto se calcula bien, desde la reforma fiscal, y cita que la hizo el señor Borrell, suma todos los años de que se hizo la reforma fiscal hasta ahora, sumando este 8%, y entonces él estima que ahora ya seríamos 4 veces, nuestro PIB sería 4 veces superior al que es. Con lo cual, si uno, digamos, ahora hace cálculo, coge la renta por cápita de España y la multiplica por 4, pasaríamos automáticamente a ser el país más rico del mundo, digamos, más rico que Qatar. Y así es como lo cuenta. Per tant, fa 26 anys que dura, un quart de segle. Hauríem quadruplicat gairebé el nostre producte interior brut. Entonces viene la comparativa internacional. La comparativa internacional, estos 16.000 millones es el 8% de PIB. Y entonces siempre se ha dicho que en cualquier otro país, como mucho, este 8% es un 4%, con especial interés y especial descripción en Alemania. Digamos, siempre se han hecho muchos paralelos con Alemania. El más concreto es que Alemania calcula las balanzas fiscales y limita el déficit fiscal al 4% cuando nosotros tenemos el 8%. I així és com lo cuenta más. Sí, ho hem dit moltes vegades. Jo crec que, miri, si en aquest moment tenim un dèficit fiscal del 8-9% de la nostra riquesa anual, d'això que se'n diu el PIB, no? De la nostra riquesa anual, doncs això no hauria d'anar més enllà, entenem nosaltres, doncs del 4%, que és més o menys el que tenen els territoris més rics, per exemple, d'Alemanya. Aquest és el màxim que acceptaríem. El màxim, entenc jo, el màxim i el mínim. Perquè... Entonces, digamos, el déficit fiscal, digamos, que son los 16.000 millones, el 8%, es un recurso político multiusos que sirve para todo. Y ahora aquí son dos citas del debate de ahora, el debate de investidura, digamos, el debate de esta semana. Esto no está en el libro todavía. Esto no está en el libro. Donde recurre, o sea, para dar explicación a cualquier tipo de cosa, la excusa perfecta es recurrir a que como nos roban el dinero, pues no lo podemos hacer. Y lo mismo sirve para responder al PP, para demostrar el maltrato que sufre Catalunya en este Tingués el problema de fons que hi havia a Catalunya, reclamat des de feia anys i panys. Que entengués que un territori, encara que sigui productiu, no pot viure amb un dèficit del 8% anual sobre el seu PIB, sobre la seva creació de riquesa, dèficit fiscal, que no pot viure sempre subfinançada, que un territori productiu com Catalunya no té per què tenir pitjors serveis públics que altres territoris molt menys productius de l'estat espanyol, i que no hi ha dret que sistemàticament a Catalunya se la castigui en matèria d'inversió pública, en matèria d'infraestructures, com ara després li explicaré. Aquí el señor Mas hace el resumen de los argumentos económicos. Aquí pues una respuesta, digamos, que se improvisa, digamos, que esta sale siempre a mano. Pero la misma explicación, digamos, el mismo recurso sirve para contestarle al señor de la CUP, al señor Baños de la CUP, como excusa de que él no quería hacer recortes, pero los tiene que hacer, porque claro, como nos roban los 16.000 millones, entonces estamos obligados a hacer recortes. Tot això requereix recursos, senyor Baños, i no ens els han donat. Ens han donat molt menys del que ens corresponia. Tenim el dèficit fiscal que vostè mateix denunciava, i això no són queixes, és la descripció de la realitat. És la causa que ens ha portat molts d'aquests efectes. I a més, no podem demanar crèdit. Pues, como verán, si lo ven, o sea, el 8% de estos 10.000 millones son una manera de calcular el déficit fiscal que no tiene nada que ver con lo que dicen. Es una manera solo para, digamos, un leve apunte. Solo cuenta como gasto del Estado en Cataluña el que se hace efectivamente en el territorio de Cataluña. Con lo cual, dar validez a los 16.000 quiere decir que a los catalanes les salen gratis todo lo que el Estado hace por los catalanes desde fuera, como por ejemplo las embajadas. Las embajadas están claramente fuera, pues entonces no se cuenta ni un duro de lo que cuestan en esos 16.000 millones. Y así, por ejemplo, con la mayor parte del presupuesto de defensa, porque en Cataluña el ejército tiene una presencia mínima,
y los ordenadores de la agencia tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto pasamos. Entonces, la comparativa internacional, digamos, el argumento está soportado por un grupo de académicos que tienen, por ejemplo, ahora hay dos compuestos en el Consell Assessor de la Transición Nacional, que es el órgano de la Generalitat para informar a los ciudadanos sobre las cuestiones relativas a la independencia. Y, o sea, por ejemplo, dos académicos, uno, Núria Bosch y Germà Bel, tienen por escrito en sus libros, en sus artículos, que el déficit fiscal de Cataluña, este 8%, es único en el mundo y que la manera como lo calcula la Generalitat es la estándar. En cambio, solo buscando se pueden encontrar que, si bien no hay ningún gobierno, como ellos dicen, que lo calcule, los gobiernos centrales, no hay absolutamente ninguno de los que ellos dicen que lo calcule, eso es una invención pura. Sí que se encuentran fuentes en los gobiernos regionales, de los gobiernos ricos, que ellos sí que se autocalculan un déficit. Entonces, por ejemplo, el Véneto se autocalcula, no el Estado italiano, sino el Véneto se autocalcula uno del 12,2. Lombardía, el 11,5. Hay un estudio, el propio estudio que da como fuente, por ejemplo, Germà Bel, para decir que Cataluña es un caso único. El mismo estudio menciona que New Jersey tiene el 8,8. Hay otro estudio de la Universidad de Alberta que dice que Alberta tiene el 8. El gobierno de Western Australia, que es la propia fuente que da la presidenta del Consell Assessor de la Transición Nacional, si haces los números sale que es el 7,6. Flandes también se autocalcula el 7,5 y también ellos dicen que son los más solidarios del mundo, igual que Western Australia. Y Baviera, es que Alemania es seguramente el país con una solidaridad territorial mayor. Solo, digamos, un número que ha dado su ministro de Finanzas permite afirmar que su déficit fiscal es muy superior al 6. Y con esto pasamos al argumento político. El argumento político se basa en que España tiene una democracia de baja calidad porque no permite el derecho de autodeterminación. I esto és un argumento que se va repitiendo. Li torno a dir el que li deia al començament. Esto es del debate esta semana. El que vaig dir ahir, vaja. Espanya, l'estat espanyol, és un estat de baixa qualitat democràtica. Como prueba, se da que Obama, en un discurso en la ONU, dijo que el derecho de autodeterminación es un derecho universal. It is wrong to deny us our democratic right to self-determination. It is not just, and it is not even sensible. On September 25th, 2012, President Barack Obama spoke about self-determination, saying that we believe freedom and self-determination are not unique to one culture. They are universal values. Entonces, es fácil ver qué dijo Obama. A todo el Google. In Syria, the future must not belong to a dictator who massacres his people. In Iran, we see where the path of a violent and unaccountable ideology leads. Entonces, en el discurso ese de Obama, que verdaderamente dijo que el derecho a determinación es universal, él estaba únicamente hablando de países con dictaduras que masacran, todos los países de la primavera árabe, dictadores y tal, y en ningún momento hizo ni referencia remota a cualquier país que no estuviera, digamos, en unas condiciones extremas. Con lo cual, vamos a argumentar que, hacer servir este discurso como justificación para que Cataluña tenga que tener el derecho a la determinación, muy hábil no parece. El otro tema está en que Europa nos ayudará. Europa intervendrá y jugará. A Europa le interesa que Cataluña pertenezca a la Unión Europea, no dejará salir ni un minuto ni nada. Entonces, eso parte de la visión que tiene el señor Mas de que el caso de Cataluña no tiene valor de precedente más que en los casos del País Vasco, Escocia y Flandes. The second question was about other possible regions in Europe to follow the same path. Yeah. Yeah, okay.
Yeah, but it's not the case. It's not the case because right now it is not the case. In fact, there are probably 2 or 3 other similar cases in Europe, in Western Europe. One is the Basque Country. Another case is Scotland. But Scotland was granted a referendum by the British institutions, and they could vote, and they voted, and they decided to stay in the United Kingdom. But they have the possibility to vote, and this is what we are seeking for. This is what we are looking for, the possibility to vote. It's a democratic issue again. Another case could be Flanders in Belgium, but there are no other cases in Europe. Entonces el señor Mas realmente está ocultando que, por ejemplo, en el Véneto, digamos, el gobernador de Véneto se llama Luca Zaia y ha pedido el derecho a poder organizar un referéndum de independencia y el Tribunal Constitucional italiano le ha dicho que no, y él en muchas declaraciones dice que Cataluña es nuestro modelo. Oculta que en Baviera siempre ha habido un movimiento que está allí esperando y tiene libros, digamos, es un movimiento como siempre que toca un 20-25% de la población, como siempre ha habido en Cataluña. Y el otro caso, digamos, hemos hablado de Italia, hemos hablado de Alemania, y ahora vamos a poner el ejemplo de Alsacia en Francia. El gobierno francés ha hecho un plan de compactación de las regiones, al cual Alsacia, que tiene una personalidad muy definida y tiene una pertenencia muy reciente a Francia, se ha opuesto con todo lo que ha podido. Y esta es la respuesta que da Manuel Valls, que es de Barcelona, a las demandas del diputado de Alsacia. Rappeler ce fait. Mais, monsieur le député, je vous reprends uniquement sur un mot que vous avez prononcé, et c'est la conviction d'un républicain comme vous. Il n'y a pas un peuple alsacien, il n'y a qu'un seul peuple français. Et dans la réforme que nous menons, je serai extrêmement attentif à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Nous constituons de grandes régions. Nous devons tenir compte, évidemment, je viens de le faire, de l'histoire, de la culture, et je sais combien en Alsace et en Moselle, il y a le poids de l'histoire et nous devons être respectueux de cela et de la tradition d'ouverture de votre région. Mais en revanche, je m'opposerai avec la plus grande détermination, la plus grande fermeté à ce que tout projet vise à défaire notre pays et la nation. La France, monsieur le député, elle est une et indivisible. Aquí Manuel Valls está diciendo que él dedicará toda su energía y determinación a defender la unidad del país porque Francia es una indivisible y ni reconoce la existencia del pueblo alsaciano y dice que solo hay un solo pueblo y es el pueblo francés. El señor Mas realmente no explica que está en el interés nacional de Francia, de Italia y Alemania el no sentar el precedente de una secesión gratis total, porque si no, él tiene ejemplos en su casa que van a pedir exactamente lo mismo. Y tampoco cuenta que en comparación con por ejemplo, con Francia, la Constitución española nos ofrece un grado de acomodo a las diferentes identidades que no tiene nada que ver, o sea, muy superior al que se da en Italia o al que se da en Francia. Así pues, hemos visto, estos son los 4 puntos que hemos visto, cómo Artur Mas se ha puesto al frente de la Organización Ciudadana, los 16.000 millones que no tienen parangón en el mundo y la supuesta baja calidad de la democracia española. Bien, la sesión audiovisual se ha acabado, espero que haya sido de su interés, pero en el libro tienen un montón de links a vídeos donde pueden ver ilustrado el argumento que hacemos. Y créanme que hay algunos muy sabrosos. Por ejemplo, cuando el señor Junqueras dice que el coste de la defensa no sería un problema para Cataluña, porque Cataluña tendría un ejército barato, y haríamos como Alemania, porque dice el señor Junqueras, Alemania, ¿qué ha hecho Alemania? Alemania ha reducido el gasto militar un 40% en los últimos años. Pueden encontrar un link donde tienen acceso directo a los presupuestos del Ministerio de Defensa alemán y verán que en los últimos años el presupuesto de defensa ha subido notablemente. En fin, pero lo dice, nadie le contradice
y eso queda como un argumento que cala en la conciencia de la gente. El señor Mas a mí me produce una cierta repulsión psicológica oírle decir con esta fuerza de convicción que Cataluña no hace lo que tiene que hacer en beneficio de los catalanes porque el resto de los españoles se lo impide quitándole el dinero y tendrían 16.000 millones. Me produce una mezcla de urticaria aritmética, porque en el libro explicamos por qué eso no es cierto, pero créanme, una parte muy importante de la sociedad catalana cree que tiene razón. Una parte muy, muy, muy importante los tenemos en nuestros entornos inmediatos, que son inasequibles al razonamiento, se lo puedes explicar, pero ellos creen que es así porque se lo han dicho tantas veces, con tanta fuerza de convicción, lo siguen diciendo. Durante la campaña electoral se distribuían en los mítines encuestas a la gente preguntándoles en qué les gustaría que se gastasen los 16.000 millones que iban a tener con la independencia. ¿Qué prefiere usted? ¿Más educación, más cultura, el jardín de su pueblo? Seleccione, porque hay para todo. Bueno, sí, nos produce risa, ¿verdad? Pero es dramático ver cómo un pueblo ha creído esta historia y va a ser muy difícil hacerles bajar de ella. Yo diría que casi imposible. Nuestro libro argumenta y reargumenta y explica, y tenemos aquí un maestro de balanzas fiscales al que debemos mucho, el profesor de la Fuente, y otro que no está aquí, el profesor Zabalza, que fue mi jefe de gabinete antes de ser secretario de Estado de Hacienda, que han contribuido mucho al análisis, pero es predicar en el desierto. Es decir, el señor que oye a Mas decir eso en el Parlamento lo cree a pies juntillas. Y hemos hecho dejación de funciones, hemos abandonado todos colectivamente ese debate y hemos dejado que la falsedad se convierta en una verdad incuestionable. Y en el libro nos preguntamos ¿cómo es posible que una sociedad rica, desarrollada, educada, con prensa libre, partidos políticos, universidades, todo lo que tiene que tener una sociedad crítica, se haya creído la historia, el cuento, decimos, de las balanzas fiscales alemanas? Se haya creído que el gobierno federal alemán todos los años publica las balanzas fiscales de todos los Länders y que hay una norma constitucional que limita ese déficit en el 4%. Cuando la realidad es que el gobierno federal alemán no las ha publicado nunca, nadie las ha visto nunca. Y no existe ninguna norma, ni constitucional, ni de ninguna otra clase que limite la solidaridad. Nos lo dice, en el libro está la carta del embajador de Alemania. Es más, cuando se lo preguntamos, descubrimos que el embajador no sabía de qué le estábamos hablando. ¿Qué dice usted? ¿Balanzas fiscales? Sí, eso que publican ustedes todos los años. Ah, pues no las he visto nunca. Pero ¿cómo es posible que todos los líderes políticos independentistas hayan reclamado algo que no existe y no haya habido nadie, muy pocos, que haya levantado el dedo y digan, oiga, eso es una gigantesca patraña? Pero el agravio que eso ha creado en la gente, el discurso de si fuésemos como en Alemania ya tendrían ustedes la hipoteca de su casa pagada, ese es un agravio que se ha creado, supongo yo, que a conciencia, no creo que sea por ignorancia, ¿no? En fin, los conocimientos económicos del señor Junqueras son escasos, pero del señor Mas no puedo aceptar que lo sean. Sabe lo que dice, cuando dice lo que dice. Ha sido conseller de Hacienda. Bien, es verdad que no se ha enterado de muchas otras cosas que pasaban a su alrededor, pero en fin, de esa se debe haber enterado. Bueno, encontrarán ustedes algunos ejemplos que demuestran hasta qué punto la mixtificación argumental puede ser desenmascarada gracias a Google, pero no penetra en la sociedad. El señor Junqueras dice, en el libro lo recogemos, que él es tan buen alcalde de su pueblo, y lo es, porque un secretario general de Esquerra Republicana que se haga elegir por mayoría absoluta en un pueblo donde el 80% de la gente son emigrantes, algo debe hacer de bien, ¿no? Dice que es tan bueno que consigue el 3% de los premios extraordinarios de bachillerato que da la Generalitat de Cataluña. Observen que el 3% es el número pi de la política catalana, porque aparece en todas partes, ¿no? Hasta eso se mide en 3%. Bueno, pues nos chocó tanto una performance tan significativa que Joan exploró en Google y descubrió que no había ningún premiado de su pueblo.
literalmente ninguno. Pero no en un año, sino nunca. Y entonces yo le dije a Joan, oye, pero aquí tiene que haber algo de verdad, porque no puede ser que sean unos embaucadores patológicos, tiene que haber algo de verdad. Y sí, hay algo de verdad. La verdad es que tiene el 3% de los candidatos. Pero claro, entre el 3% de los candidatos y el 3% de los premiados hay un cierto salto en el vacío, ¿no? De igual manera que cuando le preguntamos al embajador americano, oiga, ¿nos enseña las balanzas fiscales de los estados americanos que según el señor Junqueras publican ustedes todos los años? Dice, no los publicamos nunca, ¿no? Nunca hemos hecho este ejercicio, es un ejercicio estéril. Oiga, tiene que haber algo de verdad. No puede ser que se lo inventen todo. Y dijo, pues voy a investigarlo. Y finalmente la embajada americana muy amablemente nos informa por carta que hubo una vez, once upon a time, que diría con su perfecto inglés el señor Mas, ¿no? Once upon a time, hubo una vez un instituto de estudios hace 15 años, por una sola vez, de una universidad perdida en el sur que hizo ese estudio. Pero claro, una vez, hace 15 años, una universidad se convierte en el gobierno federal todos los años. Una vez más, es como los premiados y los candidatos, ¿no? Hay algo de verdad, hay un potente altavoz que lo repite y lo repica todos los días y es un mensaje que resulta atractivo a quien lo escucha. Este es el secreto del éxito. Porque si yo les digo a ustedes que pagan muchos impuestos y deberían pagar menos, seguro que están dispuestos a creerlo. Si les digo que pagan pocos y tienen que pagar más, estarán menos entusiastas. Bueno, pues es una falsedad que tiene algo de verdad, que resulta atractiva y que se repite sistemática, insistentemente, y no hay voz que la contradiga. Este es el secreto del éxito durante muchos años de una propaganda que ha generado en el pueblo catalán un sentimiento reactivo hacia una España de la que no se espera nada bueno y que en algunos casos pues, probablemente tenga razón cuando se dice que las inversiones pues, se podrían haber organizado de una manera mejor, etcétera, etcétera. Como el profesor de la Fuente explica siempre, desde el punto de vista de la financiación autonómica, Cataluña está hoy en la media del sistema. No hay allí un gran agravio, pero todo el mundo cree que lo hay. Y yo creo que hemos de hacernos un reproche colectivo, todos, empezando por los gobiernos, todos los gobiernos, que es haber abandonado el ring, haber hecho dejación de la responsabilidad de contrarrestar, de informar, de aparecer en la escena. Cuando escribíamos un libro, un periodista catalán, cuando le dijimos, pero ¿no ves que esta historia es toda mentira? Pero ¿por qué sigues escribiendo cosas que ya te hemos demostrado que son falsas? Dice, no es mi problema. Si el perjudicado, que es el gobierno español, no dice nada, ¿por qué lo voy a hacer yo? Dije, oye, el perjudicado no es el gobierno español. El perjudicado es el lector de tu periódico, al que le cuentas cosas que no son verdad. El perjudicado es el que recibe información que tú le das y que no es cierta. Ese es el perjudicado. Tú estás perjudicando a los lectores catalanes y a la sociedad catalana. Ese no es mi problema, que lo desmientan en Madrid. Madrid ha desmentido muy poco, por no decir nada. Y eso ha ido creando una situación en la que los argumentos que los hay, que pueden justificar problemas que los hay, se han magnificado de una forma extraordinaria. A mí me ha impactado ver a Mas en el debate de antes de ayer. Me ha impactado. Porque sé que una parte muy importante de nuestros conciudadanos que lo habrán visto por televisión lo habrán creído. Lo habrán creído, habrán dicho, claro, estem com estem, perquè, miri, 16.000 milions. Eso no hemos conseguido erradicarlo y hará falta mucho esfuerzo para conseguirlo si es que todavía estamos a tiempo. Porque hay una parte de la sociedad catalana que se ha apuntado al independentismo porque se siente agraviada y porque cree que con la independencia viviría mucho mejor. Hay otra parte que no le han hecho falta ni agravios, ni sentencias del Tribunal Constitucional, ni nada, porque quieren la independencia sí o sí, como Forcadell o como Junqueras.
es congénito. Bueno, congénito no, porque nada de eso. Las emociones no son congénitas. Nadie viene al mundo con un paquete emocional a cuestas. Venimos al mundo con un paquete genético, pero no con un paquete emocional. Las emociones nos las crean. Las emociones nos las crea la familia, la escuela, la televisión, el caldo de cultivo social. Y para algunos de ellos tienen esas emociones y son respetables, siempre que respeten las nuestras, y no son susceptibles de ser discutidas. Pero hay un 20%, calculo yo, de la población que hoy dice estar a favor de la independencia, o por lo menos de un salto cualitativo en la relación con España, que lo está porque ha sido bombardeada con una información falaz que le ha hecho sentir que la independencia es algo positivo y que defiende sus derechos cuando la reclama, porque el Estado al que pertenece, el Estado español, le reprime y le oprime. Y esa poderosa máquina de propaganda ha encontrado delante el silencio. El libro ha intentado romperlo, probablemente llega tarde, pero más vale tarde que nunca. Gracias por leer nuestro audiovisual. Pues esperemos de corazón que no sea así, ¿no? Y como ir a la fuente para desmontar los argumentos irracionales. Y creo que esto es un buen ejemplo, ¿no? Parece, vamos sobre esas dos cuestiones que habíamos planteado en un principio para luego abrir el debate al público. Porque realmente una de las cuestiones centrales sobre las que bascula todo el debate que estamos manteniendo es el sistema de financiación autonómica, ¿no? Entonces, tendemos a pensar que es posible tener un sistema de financiación autonómica estable, predecible, perfectamente establecido, ¿no? E incluso uno tiende a pensar que las cosas no son tan complejas, ¿no? Fuera del ámbito del gasto en infraestructuras, que quizás está desvinculado de la lógica autonómica, si recaudamos en función de renta y transferimos para cubrir gastos en función de población y necesidad, parece que la cosa es bastante fácil y que sería posible tener ese sistema estable. Realmente no es así, ¿verdad, Josep? En tu experiencia, ¿cómo se negocia un sistema de financiación autonómica, ¿no? Bueno, yo me he retirado de ese negocio hace algún tiempo, pero es verdad que he negociado unos cuantos sistemas de financiación autonómica. El primero, ya por el año 82, que todavía no era un sistema, era un apaño, hasta el del último que se financió, ya no fue mío, pero el último hablo bajo el control del profesor de la Fuente, el último es del año 2009, pero hasta que los socialistas nos fuimos del gobierno en el 96, a mí me tocó casi negociarlos todos, ¿no? Bueno, pues algo sé de eso, supongo que debe ser más o menos lo mismo. Muy complicado no es, vamos, la aerodinámica supersónica es bastante más complicada, quiero decir que no es una ciencia mágica, son 4 números, ¿no? El problema es que es un problema político. ¿Qué es lo que pasa? Primero, cada vez que se empieza a negociar un sistema, punto de partida, nadie debe perder con respecto a lo que le dio el anterior. Primera condición, primera restricción. Si eso fuera un programa matemático, esa sería la primera restricción. Nadie debe perder. Si nadie debe perder, y alguno tiene que ganar, ¿no? Porque si no, no cambiamos nada. Y alguno tiene que ganar, pues eso quiere decir que el Estado central pone más dinero. Nadie pierde, alguien gana. Alguien pone el dinero de más. Y en el 2009 se puso mucho dinero de más, porque eran años de vacas gordas, no sabíamos que estaban a punto de acabarse, pero todavía las teníamos. El Estado central puso mucho más dinero. Segunda restricción. Los que ganan no tienen que ganar mucho y los que pierden tienen que perder poco. No pierde nadie, ¿no? Pero sí. Y entonces se hace, en mi experiencia, se hace lo que es lógico y luego se añaden cosas ilógicas para conseguir contentar políticamente al conjunto. Y lo que sería un modelo robusto se convierte en un patchwork de complementos ad hoc para conseguir que aquello sea políticamente aceptado. Y cuando se llega al siguiente step, la siguiente iteración, se parte de la anterior, que no puede ser modificada a la baja, es decir, se heredan todas las imperfecciones del anterior sistema y se le añaden unas cuantas más. En 4 iteraciones se llega a algo pues, difícilmente justificable lógicamente, ¿no?
Tampoco es que sería tan difícil arreglarlo, pero habría que aceptar que, bueno, que no todo el mundo tiene que ganar y que los inventos que se han puesto allí para conseguir que esté contenta la comunidad tal, pues no tienen razón de ser y no todo el mundo puede estar infinitamente satisfecho. Si se leen lo que decían los responsables políticos catalanes después del 2009, daban todos saltos de alegría. Todos decían que era un sistema maravilloso. No hemos puesto un vídeo, pero podríamos poner un vídeo aquí de todos los líderes, incluido el señor Mas y Carod Rovira. Estaba en la oposición. Estaba en la oposición. No, pero Mas lo decía del Estatut. El Estatut le parecía una cosa maravillosa. Carod Rovira, el sistema de financiación, todo era estupendo. Porque toda la negociación con ellos pasa por conseguir algo. Decir que es estupendo para quedar bien entre su clientela y al día siguiente decir que ya no es tan bueno, para ir poco a poco decir que es un desastre y provocar la siguiente etapa negociadora. Tendría que haber en el gobierno más fuerza, conseguir que el partido en el gobierno disciplinara a sus líderes autonómicos, primera cosa, que el partido en el gobierno consiguiera que sus líderes autonómicos no jugaran también al desbarajuste, y un poco de lógica, porque si elimináramos todos los fondos y fonditos que no hacen más que aportar oscuridad al sistema y consiguiésemos que la financiación per cápita ajustada, es decir, la cápita que tiene en cuenta cuántos niños y cuántos viejos hay en la cápita, convergieran todos hacia la media, pues se podría conseguir. Cataluña está en la media, por lo tanto, si no hay más dinero fresco, Cataluña no puede salir beneficiada de un nuevo sistema de financiación. El problema es que la dispersión en torno a la media no tiene mucha lógica. La dispersión en torno a la media no se explica muy bien por criterios racionales. La última vez que yo dije esto en Barcelona, dije la dispersión en torno a la media no tiene lógica. El titular fue el sistema de financiación no tiene lógica, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Es como los previados y los candidatos, ¿no? Pero es cierto, no tiene mucha lógica. Si nos dejan a De la Fuente a mí, lo arreglamos en 3 patadas, ¿verdad, profesor? Y sin demasiado costes. Lo malo es que seguramente no conseguiríamos el acuerdo político de las partes. Eso es lo que hay. Y este discurso en parte se refleja en una situación. En España tenemos un modelo dual de financiación autonómica. El concierto siempre está en el discurso. ¿Es el concierto o es el cupo? Tema foral, dices, ¿no? Sí. ¿Cómo se negocia el cupo? Porque dentro de esa negociación que se da en el sistema, no te quiero poner en un brete, pero tú has estado en esas negociaciones. Está poniendo en una tesitura, ¿no? Menos mal que ya no me dedico a la política, sino, vamos a ver. El señor Mas fue a ver al señor Rajoy y le dijo, quiero, ¿cómo lo llamó? Un trato bilateral. Sí, pero quiero un pacto fiscal, que es el nombre actual del concierto. El concierto es un pacto fiscal. Yo recaudo todos los impuestos y te doy una parte a ti que corresponde al coste de los servicios que tú me prestas. Esta es la filosofía del sistema foral. Los impuestos los recaudo yo y dime cuánto te debo. ¿Cuánto te debo? ¿Por qué? Pues por las cosas que tú haces por mí. El ejército, la embajada, los servicios públicos no transferidos tienen un coste y yo contribuyo a su financiación. Eso quiere decir que las comunidades forales, me voy a permitir un tecnicismo, actúan como macrocontribuyentes, como un gran contribuyente que contribuye proporcionalmente a su renta. Porque yo contribuyo a los gastos comunes proporcionalmente a la renta que tengo. Primera injusticia, los contribuyentes contribuyen de acuerdo con una escala progresiva, no contribuyen proporcionalmente, contribuyen progresivamente a su renta. En cambio, el macro contribuyente navarro o vasco, todos juntos, contribuyen a la hacienda pública española proporcionalmente a su renta. Primer factor de injusticia relativa. Segundo factor, ¿cuál es la proporcionalidad? O sea, proporcionalmente a su renta, ¿vale? ¿Y cuál es su renta? Bueno, la renta que se utiliza para calcular el cupo actualmente, el cupo o la aportación foral vasca o navarra, sigue siendo la misma renta relativa de cuando se aprobó la Constitución. El 6 y pico %. No se ha tocado, ¿verdad, profesor? Bueno, y la base. ¿Cómo calculas la base? Entonces, claro,
cambiar el sistema de concierto es complicado porque está constitucionalizado, pero calcular de una forma más justa la contribución, calcular el cupo, eso no es tan complicado, ¿no? Pero naturalmente saldría a pagar más. Y el que tiene que pagar más, pues lógicamente se resiste. ¿Cómo son las negociaciones? Pues te voy a decir la verdad, hay poca negociación. Déjame que te lo exprese. Tú tienes el dinero en tu caja. Lo has recaudado tú, lo tienes tú en tu caja. Y nos tenemos que poner de acuerdo en cuánto me pagas. Pero el dinero lo tienes tú. Y nos tenemos que poner de acuerdo. Y dice la norma que el acuerdo tiene que ser de común acuerdo. Y no dice que haya ninguna instancia superior que dirima el desacuerdo. Entonces, no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, tú te quedas todo el dinero y no pagas nada. Claro, llega un momento en que la otra parte dice, oye, dime cuánto quieres pagar. Y págalo. Y ya lo vestiremos. Es un poco crudo, pero se parece bastante. ¿Cuál es la fuerza negociadora de una parte que tiene el cash frente a una que tiene que conseguir un acuerdo? El acuerdo será lo que la otra parte quiera. Si no lo quiere, no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Nada, me quedo yo con todo. Hombre, no. Pues más vale un mal acuerdo, y hemos ido haciendo malos acuerdos en momentos, además, en que la tensión terrorista añadía un plus de complejidad política al tema. No es así el caso de Navarra, que unas cosas han sido más fáciles, pero cuando Cataluña pide que se le aplique, lo dice el señor Mas en su entrevista, que se le aplique el sistema foral, ¿qué está pidiendo? ¿El método o la cuantía? ¿Qué está pidiendo? ¿Está pidiendo el método de yo me quedo con los impuestos y te doy a ti una cantidad, o está pidiendo la cuantía, calculada como se calcula? Si está pidiendo la cuantía, entonces es matemáticamente imposible, porque si todas las comunidades ricas se apuntasen a un sistema de cálculo como el que se aplica hoy al País Vasco y Navarra, la Hacienda Central quebraba. Quebraba porque no sumaría 100. El resto de las comunidades estarían haciendo aportaciones a la financiación de las demás. Esto es matemáticamente imposible. Entonces, si lo que está pidiendo no es la cuantía, sino que está pidiendo el método, está pidiendo el sistema, y el sistema no implica ningún privilegio, si no implica ningún privilegio, entonces no necesariamente va a mejorar su financiación. Si no implica un privilegio, podemos discutir si es bueno o malo. A mí me parece malo el sistema, pero no es extendible al conjunto de las comunidades autónomas de régimen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que intentar acercar las comunidades de régimen foral al sistema de régimen común. No llevar las ricas del sistema de régimen común al sistema foral, porque esto es la quiebra del sistema. Lo que hay que hacer es intentar aproximar el foral al común. ¿Eso hace falta reformar la Constitución? No. Hace falta cambiar el sistema de cálculo del cupo, que no está constitucionalizado. Pero para eso hace falta el acuerdo. ¿Cómo se puede hacer? En esta línea preguntaba Félix Ramos y algunas personas vía Twitter. Hay muchas de ellas, muchas personas presentes aquí, Juan Font, Elena Artero, Paul Robinson, que se preguntan por qué se ha mantenido el statu quo, por qué no se ha respondido. Sé que os habéis extendido en que realmente no ha ocurrido, pero insisten en conocer vuestra opinión sobre el por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no haya habido contestación a tanta falacia? ¿Se podría haber evitado? Esto es una gestión de emociones públicas. No solo ni se contrarrestan los datos, ni se contrarrestan las emociones. ¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿Por qué no se ha contrarrestado España nos roba? ¿Por qué? O sea, lo que es un hecho es que ha habido una simbiosis de unos académicos con unos políticos que ha dado grandes resultados. Y la prensa, que es la que tenía que haber contrastado eso, no lo ha hecho. O sea, un ejemplo claro es la respuesta que da la prensa alemana cada vez que allí se negocia, ocurren los mismos temas. El ministro presidente de Baviera utiliza su solidaridad fiscal también de una manera de misericordia como aquí. La diferencia está en que pues, toda la prensa, todos, dicen, se nota que llegan elecciones, que el señor este ya está otra vez sacando el tema de que no sé dónde las guarderías son gratis, aquí somos los ricos, los pagamos, que estamos alimentando una cultura de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio,
Pues eso contrasta mucho con las portadas de los periódicos catalanes el día después de que la Generalitat presenta las balanzas fiscales. Son todas iguales y todas reproducen el mensaje del conseller. Y eso es un factor. Otro factor está en que los partidos políticos que no tienen un interés nacionalista deberían haberse aprendido la lección y en cada tertulia, o sea, en cada mañana, en cada tal, no dejar pasar ni una. O sea, responderlo sobre la marcha y, si es necesario, llamar. Pero en el debate de esta semana que se ha vuelto a decir, nadie lo ha contrarrestado. Exactamente. En ese debate no ha habido ninguno de los partidos de la oposición que se ha levantado para decir, señor Mas, no se escude usted en esa historia porque no es cierta, ¿no? Y además tienen datos ahora del señor Mas Colell. Este año, por primera vez, ha hecho lo que él he llamado una contabilidad global, que sacamos en el libro, que lo sacamos a última hora, donde él dice que las razones económicas no tienen que ser motivo para solicitar la independencia, porque contabilizados todos los impuestos y restados todos los gastos, quedaría un pequeño excedente, en sus palabras, y que él cifra, en vez del 8%, en el 1,2%. O sea, están propios datos de la Generalitat que se pueden utilizar para contrarrestar el dato 8% que esgrime, una vez más, el señor Mas, pero nadie se lo contrarresta. Y nosotros hemos estado diciendo, explíquenos usted por qué el señor conseller, no yo que soy sospechoso de parte, pero el conseller de Hacienda de la Generalitat, dice él que según sus estudios a la Cataluña independiente le quedaría un pequeño superávit fiscal del orden de 2.000-3.000 millones de euros, y el señor Junqueras está diciendo que Cataluña independiente tendría el superávit fiscal más grande de Europa. Entonces, podemos estar en desacuerdo sobre cómo se calculan las balanzas fiscales, y a lo mejor no sabemos qué método utiliza cada cual, pero el superávit presupuestario, eso sí que está estandarizado, si no que se lo pregunten a los de Bruselas. Ellos saben perfectamente cómo se calcula un superávit presupuestario. Eso ahí no hay misterio ni milagro. Se sabe cómo se calcula. Un superávit presupuestario no hay duda de lo que es y cómo se calcula. Usted dice, señor Junqueras, que tendríamos el superávit presupuestario más grande de Europa. Y usted, señor conseller, dice que tendríamos un pequeño superávit fiscal. A ver, contradictio in terminis. ¿Ustedes creen que eso ha hecho alguna mella en el debate político? Ninguna. ¿Algún periódico se ha tomado la molestia de decir, oiga, aquí hay una contradicción, convendría que lo explicaran? No. Los editoriales de toda la prensa catalana se han pasado todos los días reclamando al gobierno español que hiciera como el gobierno alemán y publicara las balanzas fiscales como hace el alemán. ¿Cuántos editoriales hemos encontrado? No quiero poner nombres a los periódicos porque no me quiero buscar problemas con ellos, pero ¿cuántos editoriales hemos localizado diciendo hay que hacer como hacen los alemanes? Cuando les hemos demostrado que los alemanes no lo hacen, ¿usted cree que alguien ha dicho nos equivocamos, todo eso era falso? No. En el mejor de los casos han dejado de decirlo, que ya es mucho. Han dejado de decirlo, pero otros lo han seguido diciendo. Misericordiamente, como tú dices, lo han seguido diciendo como si siguiera siendo verdad. Entonces, ¿por qué no se ha replicado? Pues a veces por no sé, por pereza, por desidia, por no remar contra corriente. Había un vídeo durante la campaña electoral donde se veía a un joven hablando en castellano diciendo yo soy hijo de los inmigrantes que vinimos aquí a Cataluña, mi padre era de Extremadura, mi madre de Lugo y tal, pero yo soy independentista, porque no puedo dejar de serlo, porque el Estado español me impide desarrollar mi personalidad. Ejemplos, y citaba ejemplos en el vídeo. Primer ejemplo, por cada beca que dan en Madrid, por cada beca que dan en Cataluña al gobierno, dan 10 becas en Madrid. Y ponía una serie de ejemplos igual de agraviantes. Hablo con el Ministerio de Educación. Digo, ¿habéis visto este vídeo? No. Pues convendría que lo vierais. ¿Me podéis dar datos para argumentar yo? Me dan los datos. A Cataluña va al 10,5% de las becas, a Madrid va al 10,3%. Perfecta igualdad. Ningún problema. ¿Por qué no lo contáis? Decirlo, sacar vosotros vuestro vídeo
imprimir 1000 folletos y tirarlos en helicóptero sobre Barcelona, hacer algo, ¿no? Financiar un programa de televisión, sacar un periódico, contarlo. Sí, tiene razón, hemos de hacerlo. Naturalmente, nadie ha visto la respuesta en ninguna parte. Y mucha gente se habrá quedado con esta cantinela, porque esa es tan gorda que casi es increíble, ¿no? La relación 1 a 10 suena un poco exagerada. Pero hay otras muchas más que suenan verdad y la gente se las cree y va alimentando la mala uva que se ha generado en Cataluña. Y desmontar esa mala uva será difícil. ¿Por qué se ha hecho? Por abandono, por falta de interés, por muchas razones de las que no sabría hacer el inventario. Pero... Muchas gracias. Hablamos de cuentos, pero también de cuentas. Y hay varias preguntas sobre las cuentas. Enrique de Benito, por ejemplo, plantea ¿cómo serían las cuentas de Cataluña fuera de España? Julián Sánchez Vizcaíno nos plantea ¿cuál sería el impacto de la independencia en las cuentas del resto de España? Y hace mención, y también Rafael Montero en Twitter, sobre las pensiones y las prestaciones por el desempleo. ¿Habéis estudiado estas cuestiones o tenéis una opinión formada sobre ello? Las pensiones, no hay un capítulo en el libro, pero tendríamos que haberlo puesto. Quizás si hacemos otra edición, que no creo, pero si la hacemos, os animamos. Habría que poner un capítulo sobre pensiones, porque también uno de los argumentos es con la independencia las pensiones serían un 10% más altas. Y eso, todos los hogares de ancianos de Cataluña, totes les llars de la tercera edad de Cataluña están llenos de documentos que explican que con la independencia su pensión, estimat padrí, sería un 10% mayor. Bueno, ¿en qué se basa esto? Pues no sé en qué se basa, porque es complicadísimo de calcularlo, pero sí sé una cosa concreta. Para hacer los cálculos no computan como gasto de la seguridad social catalana, de la futura e hipotética seguridad social catalana, las pensiones de la gente que pasó toda su vida laboral en Cataluña, cotizó en Cataluña, pero luego se fue a jubilarse a su pueblo y está cobrando su pensión en Andalucía. Esa pensión no la computan en el cálculo que hace. Dice, nos sobra dinero, fíjense, nos sobra tanto dinero que podemos aumentar las pensiones un 10%. Oiga, ¿ha calculado usted en ese cálculo, ha incorporado usted las pensiones que se pagan a los trabajadores que cotizaron en Cataluña y cobran la pensión fuera de Cataluña? No, eso no las hemos computado. Hombre, parece que está un poco sesgado el cálculo, ¿no? No lo han calculado y además es muy difícil de calcular porque probablemente no hay datos en la seguridad social al alcance de todos los investigadores que permitan saber el señor que trabajó en la SEAT de Martorelles y fue a jubilar al Almendralejo, ¿quién le pagará la pensión a ese señor? Bueno, es un ejemplo más de cómo se puede hacer un cuento haciendo mal la cuenta. Las otras preguntas son difíciles de explicar, ¿no? ¿Es posible que Cataluña tenga un exceso de solidaridad por encima del que le correspondería dada su renta relativa con respecto al resto de España? Esta es la cuestión pertinente, ¿no? Cataluña paga más por lo que recibe, naturalmente, porque es más rica, no porque sea Cataluña, sino porque es más rica. Y Madrid también paga mucho más de lo que recibe, ¿no? La pregunta es, ¿eso que paga de más es a mes, que diríamos en Cataluña, es demasiado de más, ¿no? O sea, demasiado de más tenemos un poco, pero demasiado de más en el sentido aritmético de la palabra, pues probablemente. Y nosotros hemos hecho algunos ejercicios aritméticos y nos sale que el exceso estaría en torno a un punto y medio de PIB, 2 puntos como máximo. Cálculos discutibles, pero que son indicadores de la magnitud del problema. ¿Hay un problema? Pues probablemente lo hay. ¿De qué orden de magnitud? ¿De 8,5 puntos del PIB? Pues no. De 2 puntos del PIB, quizá, de 1,5 puntos. Pero esto es solo el cambio en ceteris paribus, que decimos los economistas, ¿no? Todo sigue igual, no hay ningún cambio en nada y Cataluña se queda con el exceso que ahora contribuye a España. Pues naturalmente sí, tendría una ganancia. Una ganancia. El déficit fiscal, cualquiera que sea pues solo queda ella. Pero a continuación pasan otras cosas, ¿no? ¿Cómo son las relaciones comerciales con el resto de España? ¿Se ven afectadas por la independencia? Según el señor Romeva, no.
¿no? Que va, al contrario, mejorarían, porque como seríamos unos vecinos fantásticos, pues nos comprarían más todavía los de Logroño, ¿no? Bueno, todas las experiencias demuestran que si tú pones una frontera por en medio, las relaciones comerciales sufren, sobre todo si la frontera es traumática. Cataluña exporta más a Aragón que a Francia, por poner un ejemplo. Tiene un gran déficit comercial con el resto del mundo y un gran superávit comercial con el resto de España. Está equilibrada, pero equilibra un más y un menos. Si se vieran afectadas las relaciones comerciales con España, seguramente habría un shock negativo para el PIB catalán. ¿Cuán grande sería y cuánto tiempo duraría? Pues no lo sabemos, pero creemos que lo habría. ¿Qué pasaría con Europa? Ya saben que en Cataluña es artículo de fe que no saldrían de la Unión Europea ni un segundo. Y ahí ha habido un concurso de embaucadores y es difícil saber quién lo ha ganado, porque ha habido un verdadero concurso de embaucadores para hacer creer a la gente en Cataluña que no pasaría nada, nos quedaríamos en la Unión Europea y en el euro sin ningún problema. Como no sería así, pues vaya ustedes a calcular las consecuencias de un cambio tan drástico en las relaciones económico-financieras con el entorno institucional en el que te encuentras, ¿no? Bueno, para España tampoco sería bueno. España perdería mucho, política y económicamente, perdería influencia, perdería dimensión demográfica, económica. Sería un poco la Polonia del Sur, con todo el respeto por los polacos, pero sería un país de una dimensión comparable a lo que es. Polonia seguramente sería más influyente que una España amputada de Cataluña, ¿no? De manera que los españoles deberíamos tomar conciencia, los de un lado y el otro del Ebro, de que esta no es una cuestión que solo afecta a los de allí, ¿eh? Nos afecta a todos y mucho, no solo en términos políticos, sino también en términos económicos. Si esto va a más, pues las inversiones, no en Cataluña, las inversiones en España se van a resentir por la incertidumbre que eso crea. ¿Qué pasaría con las empresas catalanas? ¿Qué harían los bancos catalanes? Bueno, para empezar, no existen los bancos catalanes, ¿no? Eso es un eufemismo. La Caixa y el Sabadell no son bancos catalanes, son bancos con sede, con domicilio fiscal en Cataluña, pero su negocio fundamentalmente no está en Cataluña. Pues muy probablemente tendrían que hacer como hicieron los de Quebec, ¿no? Cuando se vio que la cosa iba en serio, ¿no? Pero si dices eso es mentar la bicha, ¿no? Si dices que la Caixa tendría que deslocalizarse, pues eso se considera como un agravio, una agresión más que un agravio, y de eso pudorosamente no se habla. La verdad es que nos podríamos extender en el tema del impacto económico de este proceso mucho y agotaríamos el tiempo que tenemos para el debate, que además tenemos prácticamente agotado. Habíamos acordado terminarlo a las 8:30, como solemos hacer en la casa. Por eso, no, si voy a una de la que esperamos respuesta de los dos, ¿no? O sea, hay un conjunto de preguntas que en el fondo lo que vienen a plantear es si nos podéis hacer una valoración de la situación actual, ¿no? El presidente Mas no ha sido investido, no sabemos cuál es el horizonte próximo en el ámbito político en Cataluña. Podéis hacer una valoración sobre dónde nos encontramos, dónde pensáis, sin sacar la bola de cristal, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Pensáis, sois optimistas sobre la posibilidad de torcer este proceso? ¿Creéis que ese retraso que se va a producir después de las elecciones generales puede favorecer un entorno en el que pueda haber una solución alternativa? Hay preguntas sobre si hay mucho pesimismo, si tiene arreglo, si no tiene arreglo, ¿no? ¿Creéis que esta situación tiene arreglo? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Arreglo tendrá, claro que tendrá arreglo, ¿no? Decía el bueno de Marx que la historia solía repetirse una vez como tragedia y otra vez como farsa. Y yo tengo la sensación de que estamos viviendo algo parecido, que estamos repitiendo lo del 34. Lo del 34 fue una tragedia y ahora lo repetimos un poco, pero de una manera un tanto que se parece más a un vodevil que a un drama. Y esperemos que siga pareciendo más un vodevil que un drama. El 34 se solucionó como se solucionó, no se solucionó, pero se zanjó como se zanjó. Afortunadamente es impensable que eso se pueda resolver de la misma manera hoy en día. Digo afortunadamente, hoy en vez de poner cañones en la Plaza Sant Jaume se recurre al Tribunal Constitucional, que no es poco progreso, ¿no?
que no es poco progreso. Pero a mí me suena un poco ver a un candidato a la presidencia de la Generalitat que está dispuesto a disolver la presidencia como un azucarillo para conseguir que le hagan presidente, pero sin serlo, que está dispuesto a adulterar la función, a vaciarla de contenido. Me parece algo realmente más que cómico, triste, ¿no? Pero es lo que está pasando. Y Joan y yo en eso discrepamos. Yo creo que la CUP al final va a investir presidente a Mas con muchas condiciones y cortapisas, pero lo va a hacer. Y Joan cree que no lo va a hacer. ¿Por qué lo creéis? Yo creo que no. Yo les voy a dar dos puntos de información sobre la CUP. O sea, la CUP se diferencia bastante de Podemos, en tanto es un grupo, digamos, es un partido que lleva muchos años de actividad local en los ayuntamientos con muchas actividades. No es un grupo de académicos de la universidad y que ahora ha hecho su teoría. Con lo cual, como dicen ellos en todos sus meetings, la razón por la cual no quieren a Mas es porque lo que ellos identifican como uno de los grandes personajes de los últimos 30 años, en el que una élite, en sus palabras, ha expoliado al pueblo catalán, no puede ser la cara del nuevo proyecto de la independencia que ellos identifican, que ellos asocian a un cambio del modelo social. Con lo cual, por un lado, está ese elemento. Y por otro lado está el elemento de que verdaderamente no se fían de su independentismo. Ellos cuentan cómo, ellos dicen, es alucinante que el señor Mas se apunte el mérito de la consulta del 9N cuando él estaba contento de que estuviera recurrida. Y fuimos nosotros los que dijimos, no nos levantamos de la mesa hasta que esto no se organice. Entonces, tanto por lo que significa de nueva etapa, como por lo que significa, como lo que significa de garantía de que la independencia realmente acabe pasando, la CUP, fiarse, no se fía. Ahora, yo lo que sí que creo, o sea, volviendo a la pregunta, es que si se mira Canadá o Escocia, son procesos que duran mucho tiempo. Entonces, aquí la esperanza está que ocurra lo mismo que ha ocurrido en Canadá, en Quebec, donde la juventud ahora mismo no tiene ningún interés por la independencia, porque identifica que Canadá es pues, un campo de oportunidad y de afinidades al que no tiene ningún sentido renunciar. Y eso es el mismo caso para cualquier catalán con respecto a España. España es un campo de oportunidad, de afinidades, que es el que uno quisiera tener, no solo con España, sino con toda Europa, al que renunciar y poner fricciones no tiene ningún sentido. Eso ha ocurrido en Canadá, pero digamos, al cabo de mucho tiempo, que a lo mejor puede ser demasiado tiempo para aquí. Digamos, pero, o sea, ya es un ciclo de 35 años. En Escocia todavía está subiendo, aquí todavía está subiendo. Y la esperanza es esa, digamos, la esperanza es que la propia juventud identifique como ahora es la juventud de Quebec, que no tiene ningún sentido independizarse. Eso es muy largo, me lo fiáis. Ese proceso tiene una constante de tiempo muy grande con respecto a lo que nos está pasando. No hay tiempo para esperar que la juventud catalana descubra que España es un campo de oportunidad. Creo que habrá que hacer cosas más de inmediato y algunas de ellas se deberían ya haber hecho y hay que identificar los elementos de agravio que tienen razón de ser para corregirlos, y eso se puede hacer sin grandes cambios constitucionales, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer en lo inmediato. ¿Hay problemas con las inversiones? Vamos a ver cuáles son y resolvámoslos. ¿Hay problemas con la ordinalidad? Los que sean, analicémoslos y resolvámoslos. Hay que lanzar todas las señales positivas de que lo que está mal hay que corregirlo. Hay cosas que ya no tienen remedio, como por ejemplo la desgraciada historia de hacer aprobar un estatuto en referéndum y luego hacerle pasar el test de constitucionalidad y de detectar que había inconstitucionalidades. Oiga, usted la ITV del coche que me compro me la pasan antes de comprarlo. O sea, me compro un coche y luego me dicen que tiene la rueda pinchada. ¿No? Dígamelo usted antes. Eso fue un fallo garrafal del proceso político español. Garrafal. Que ha sido utilizado y muy intensamente para crear ese sentimiento de agravio. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aprobamos un estatuto en referéndum y luego nos dicen que no vale. Y nadie se para a pensar en cuánto no vale o qué cosas son las que no valen y cuán importantes son esas que dicen que no valen. La imagen gorda es, aprobamos un referéndum y nos dicen que no, ese tribunal constitucional políticamente dominado, pim, pam, pam. Eso
Es un error que no se puede ya corregir, pero que habrá que intentar buscarle una alternativa. Yo soy de los que creen que eso tiene que pasar por otro voto. Si queremos curar la herida emocional, tendrá que buscarse otra forma de superar ese escollo de una historia desgraciada que fue la tramitación del Estatut, y lo fue desde la primera fase hasta por muy buenas intenciones que hubiera, desde el principio hasta el final, no mejoró la situación, sino que la empeoró. Hay que lanzar cosas positivas y sí, hay que hacer que España se vea como una oportunidad, no como un peso muerto, no como un Estado fallido. Hoy en Cataluña se ve a España como un Estado fallido, algo de lo que más vale alejarse porque no te aporta nada positivo, ¿no? Si podemos ser miembros de Europa solitos, ¿para qué tenemos que pasar por Madrid para ir a Bruselas? Y eso enlaza con el sentimiento, por ejemplo, Mas Colell, buen amigo, respetado economista, que seguramente no está muy feliz votando lo que ha votado, pero lo ha votado, ¿no? Cuando le dice si son 2 o si son 16, pues nosotros sabemos que dice que en el fondo eso no importa, porque lo que importa es el autogobierno, que si se autogobernaran lo harían mejor y serían más felices. Y emocionalmente seguramente serían más felices, habría algunos que serían más felices porque tendrían identificado, pero lo harían mejor. Pues con el récord que tienen, la verdad es que es dudoso, ¿no? Si el pasado explica el futuro, hay pocas esperanzas de que lo fuesen a hacer mejor, porque realmente los gobiernos de Convergencia dejan detrás de sí un palmarés de corrupción y de mala gestión, quítate allá, ¿no? Pero bueno, están en su derecho de creerlo. Y créeme, hay mucha gente que cree así, que cree eso, que cree que la pequeña unidad política con una fuerte identidad cultural, social, se gestiona mejor que no inmersa en una estructura más grande de la que se pierde el control. Los hay en Italia. Este verano yo me paseaba por el lago de Garda en una excursión en kayak y mi vecino en su kayak llevaba la bandera de San Marcos, la bandera del Véneto, en la proa y la bandera estelada en la popa. Y me dice, oye, ¿te molesta que lleve la estelada? Digo, no, mientras la lleves en tu piragua, no, me molestaría. Me molestaría que la pusieras en la mía, pero en fin, la tuya lleva lo que quieras. Dice, no, es que es de un amigo catalán que no ha podido venir y me ha pedido que la lleve. Bueno, vale, pues la llevas, pero en la tuya, ¿eh? Y tampoco la pongas en la barca de salvamento, porque la barca de salvamento es tan tuya como mía. Y eso lo digo porque en Cataluña, en muchos ayuntamientos, es una pelea para quitar la bandera independentista. A mí, en su casa que la pongan, pero en la casa de todos no. Y entonces yo quiero rendir ahora aquí homenaje a algunos catalanes muy valientes que se han peleado jurídicamente y con sus vecinos y se han hecho mal ver por exigir que de la barca de salvamento, de la casa de todos, quitasen la bandera de unos cuantos, quitasen la estelada. Y lo han conseguido. Ha habido órdenes judiciales, intervención de la policía para sacarla, pero estamos en una situación en la que tiene que intervenir la policía y el juez para que de una institución pública, del terreno colectivo, que es el ayuntamiento, se quite la bandera de un partido político. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y hay precedentes históricos de cuando la bandera de un partido político sustituyó a la bandera del país en los edificios públicos. Pues eso en Cataluña ocurre y no ocurre más porque hay un grupo de gente a los que conocemos que han tenido la valentía cívica de decir, señor juez, ordene usted que quiten esa bandera de la casa consistorial, porque no es la bandera de España, ni la de Cataluña, ni la de Europa, es la bandera de un partido político. Y mientras haya gente así, pues habrá esperanzas de que Cataluña pueda ser una sociedad plural, libre, no dominada por una hegemonía. Cataluña está hoy dominada por una hegemonía. Miren un ejemplo, ¿cuántas banderas independentistas hay en el Camp Nou? Miles. ¿Cuántas banderas no independentistas españolas o catalanas hay? Ninguna. ¿Por qué? Pues porque hay una hegemonía absoluta de una parte. Y ese es el verdadero problema que tiene hoy la sociedad catalana, que costará tiempo recuperar. Y yo les invito a que cuando puedan y como puedan,
como ciudadanos, contribuyan a ello, entendiendo que hay un problema que se puede resolver, que no sirve de nada negarlo, y que cuanto antes intentemos encontrar una solución que rompa los maleficios y las falsas verdades y las mentiras que han alimentado el agravio, mejor. Nosotros nos lo hemos propuesto hacer, estamos desbordados por el éxito que hemos obtenido fuera de Cataluña. En Cataluña hemos tenido mucho éxito de lectores, se han vendido muchísimos. Tengo que decirles que también hay librerías que se niegan a venderlo. Por supuesto, sigo sin poder ir a la TV3, pero estoy muy contento de que nos hayan prestado su atención esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada. Amigos, solo 2 palabras como para agradecer a Joan y a Josep que nos hayan obsequiado con este intenso, interesantísimo diálogo. Creo que nos podemos quedar con este mensaje final optimista sobre que es posible volver atrás y desandar el camino que se ha iniciado. Y desde esta fundación saben que si en algo estamos implicados es en que sea posible recuperar ese hermoso proyecto compartido que es España, ¿no? Por eso, 1000 gracias de verdad por habernos acompañado y por habernos obsequiado con su aportación en este diálogo. A todos ustedes, muchas gracias por asistir y por participar activamente en el debate. Les emplazamos, como siempre, perdonen ese segundo publicitario final siempre, al lanzamiento el lunes en la fundación de la Global Entrepreneurship Week y el martes a la conferencia que ofrecerá el profesor Jürgen Donges, que como saben viene cada 6 meses a este foro a explicarnos cómo se nos ve con los ojos de Alemania, ¿no? O sea que muchas gracias a todos. Esperamos verles pronto. Le preguntaremos por las balanzas fiscales. Gracias.